Voy a abordar quizá un tema un poco más árido, cuál es el de los modelos psicológicos en trastornos de la conducta alimentaria. Esos son todos los trastornos de la conducta alimentaria que recoge el manual de diagnóstico por referencia, que es el manual de estadística y diagnóstico de los trastornos mentales de la APA americana. Recoge el trastorno de pica, el de rumiación, evitación y restricción de la ingesta de alimentos, anorexia y bulimia nerviosas, trastorno de atracones y otros trastornos especificados o no. Anteriormente el DSM-4, el texto revisado, no incluía todos estos trastornos, se centraba en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y no especificado fundamentalmente. Yo me voy a centrar también en esta presentación sobre todo en cuestiones relacionadas con la anorexia y con la bulimia. En primer lugar me voy a referir a los criterios de diagnóstico que utiliza el manual para la anorexia y la bulimia. Comenzaremos con la anorexia. El criterio primero sigue siendo parecido al que existía anteriormente y se refiere sobre todo al peso. Veremos que todos los criterios de diagnóstico de la anorexia nerviosa giran en torno al peso. En el primer criterio se habla de una restricción de la ingesta con relación a las necesidades que conduciría a un peso inferior al mínimo normal, y en el caso de niños y adolescentes se refiere al peso mínimo esperado, por lo tanto habría que recurrir a percentiles, ¿verdad? Y en adultos acudiríamos al índice de masa corporal. Luego veremos qué índices de masa corporal dan lugar a este diagnóstico. En segundo lugar, se hace referencia al miedo a ganar peso, o bien a un comportamiento que interfiere en la ganancia de peso, incluso cuando el paciente tiene bajo peso. Y en tercer lugar se hace alusión a la alteración en la percepción del peso o de la constitución corporal, o la influencia impropia e inadecuada sobre la propia autoevaluación o la negación de la gravedad del bajo peso actual. En el caso de la bulimia, ¿verdad?, también los criterios giran en torno al peso. Se habla, no obstante, de atracones recurrentes, que sería algo absolutamente necesario en el caso de la bulimia, y a conductas compensatorias para evitar el peso. Estas conductas compensatorias pueden ser de distinto tipo: vómitos, laxantes, diuréticos, medicamentos, enemas, ayuno o ejercicio físico. Además de los atracones, se tienen que producir estas conductas compensatorias al menos una vez a la semana durante 3 meses. Al igual también que en la anorexia, la autoevaluación de estos pacientes está indebidamente influida por la constitución y el peso. Siempre que podamos hacer un diagnóstico de anorexia, tenemos que excluir el diagnóstico de bulimia. Además, en los criterios de diagnóstico se concretan unas especificaciones tanto para la anorexia como la bulimia. En el caso de la anorexia podemos diagnosticar 2 subtipos. Una, el restrictivo, cuando en los últimos meses, 3 meses, no ha habido ni atracones ni purgas. Ha podido haber dietas, ayunos, ejercicio físico, pero no otro tipo de conductas purgativas. Y el subtipo de anorexia purgativa se daría cuando efectivamente ha habido atracones o purgas recurrentes. Así como en la anorexia se mantienen estos 2 subtipos respecto del manual anterior, en el caso de la bulimia los subtipos han desaparecido. También podemos especificar si el paciente está en remisión total o parcial, en ambos casos, y en el caso de la anorexia, también en el de la bulimia, podemos hablar de niveles de gravedad. En el caso de la anorexia hablamos de gravedad leve, cuando el índice de masa corporal está por encima de 17 o igual a 17. Recordamos, el índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Un nivel moderado iría de 16 a 16,9, grave de 15 a 15,9 y extremo estaría por debajo de 15. Como he señalado anteriormente, para niños y adolescentes se utilizarían los percentiles. Y en el caso de la bulimia
el nivel de gravedad, se estipula a partir de los episodios compensatorios semanales, a partir del número de episodios compensatorios semanales. Hablamos de leve si hay de 1 a 3 episodios, de moderado si hay de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo 14 o más. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos trastornos? Pues al igual que en el DSM-4-TR, la diferencia fundamental estriba en el peso. En el caso de la anorexia se hace alusión a un determinado índice de masa corporal, por lo tanto a unas deficiencias de peso determinadas, y en el caso de la bulimia no se hace alusión a esta cuestión. Por lo demás, los trastornos pueden ser bastante parecidos. En ambos puede haber atracón, en la bulimia hay necesariamente atracones, en la anorexia puede haberlos o no, y en ambos pueden existir conductas compensatorias tanto de tipo restrictivo como no restrictivo. Existen varios modelos y dado que tengo relativamente poco tiempo voy a saltar algunos. Obviamente, como no, tenemos el modelo clásico psicoanalítico que clásicamente ha hecho alusión a conflictos. En todo caso, se ha tratado de hipótesis que no se han contrastado en ningún caso empíricamente. Algo parecido nos ocurre con el modelo sistémico, que en muchos aspectos se parece al modelo psicodinámico. Han planteado cuestiones también diferenciales, pero el modelo sistémico dispone de muy poco apoyo empírico. Se trata más bien de un modelo especulativo, de tipo clínico, pero que cuenta con poco aval científico. El modelo cognitivo-conductual ha aludido a la interiorización de ideas presentes en nuestra cultura, en nuestras sociedades. A partir de ello se ha planteado que la persona generaría un miedo a la gordura, y a partir de este miedo a la gordura se ponen en marcha conductas que reducen el miedo a engordar y, pues estas conductas finalmente acaban siendo reforzamientos positivos. A su vez, la delgadez generaría sentimientos de autocontrol, lo cual sería un reforzador positivo. Este modelo tiene una carencia y es que se ha centrado poco en las variables predisponentes. Los modelos teóricos actuales sobre los trastornos de la conducta alimentaria son modelos holistas. Eso quiere decir que son multideterminados. Se hace alusión a una gran variedad de factores de todo tipo, ¿verdad?, que explicarían la anorexia, la bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Concretamente se haría alusión tanto a factores de tipo biológico, genéticos y neuroquímicos, psicológicos, psicosociales, es decir, relacionados con aspectos interpersonales y familiares, y también se hace alusión a variables socioculturales, modelos de belleza, patrones alimentarios, etc. Como puede verse, son modelos más comprensivos, no se tienen solamente en cuenta posibles conflictos subyacentes, que luego nunca conocemos a ciencia cierta. Elimina bastante nivel de culpa a las familias. Evidentemente, en las familias hay variables que son importantes de cara a la explicación del trastorno, pero, bueno, así como modelos anteriores, como el psicoanalítico, incluso el sistémico, pueden devenir en una culpabilización, por otro lado, no probada de las familias. Diríamos que son modelos, además de holistas, más humanistas. Clásico es el modelo de Toro, en el que se hablan de factores predisponentes, es decir, esas variables que nos predisponen a tener un trastorno, lo que llamamos en psicopatología variables de vulnerabilidad o de predisposición. A partir de esas predisposiciones existirían unos factores precipitantes, es decir, una serie de disparadores de esa vulnerabilidad o de esa predisposición, y luego habría unos factores perpetuantes del trastorno una vez que éste ya ha surgido. Entre las variables predisponentes se consideran factores genéticos, la edad, de 13 a 20 años sobre todo, el ser mujer, haber padecido un trastorno afectivo, tener rasgos de introversión o inestabilidad como rasgos de personalidad, haber tenido sobrepeso en la pubertad o en la adolescencia, tener un nivel socioeconómico medio alto, haber tenido o tener familiares con trastornos afectivos o con adicciones o con trastornos a la ingesta, la obesidad de la madre, los valores estéticos dominantes y los factores precipitantes, es decir, los disparadores de que esos factores predisponentes se pongan en marcha para generar un trastorno, serían cambios corporales que se dan en el proceso evolutivo de la persona, sufrir separaciones o pérdidas, rupturas conyugales, determinados contactos sexuales,
incrementos rápidos de peso, recibir críticas sobre el cuerpo, haber padecido una enfermedad adelgazante, haber sufrido traumatismos desfiguradores, el incremento en la actividad física o haber tenido determinados acontecimientos vitales negativos en general. Una vez surgido el trastorno, existirían unos factores perpetuantes, las propias consecuencias de la inanición, consecuencias en términos psicológicos y fisiológicos, se constituyen como factores perpetuantes, la interacción familiar, el aislamiento social que se genera una vez surgido el trastorno, en general, estilos cognitivos propios de los trastornos de la conducta alimentaria, actividad física excesiva y iatrogenia, es decir, efectos perniciosos del tratamiento. He puesto un asterisco tanto en factores precipitantes como perpetuantes en el caso de la actividad física excesiva, ya que esto ha dado lugar a modelos animales y me voy a centrar muy brevemente en ellos. Evidentemente existen modelos de laboratorio, lo que llamamos análogos experimentales animales de laboratorio, para tratar de descubrir las causas y tratamientos de los trastornos de la conducta alimentaria. En concreto y relacionado con el tema de la hiperactividad, como he señalado, existen modelos de investigación experimental animal. La hiperactividad en los trastornos de la conducta alimentaria, en algunos de los trastornos de la conducta alimentaria, se caracteriza por evitación de la comodidad, se evitan los medios de transporte o ascensores, el exceso de actividad doméstica, el tener una agenda frenética, el hacer un ejercicio físico excesivo, o también el realizar actividades sin propósito, desasosiego, inquietud, moverse, bailar. Del 40 al 60% de los pacientes hacen ejercicio excesivo, no son todos, pero son una buena parte. En algunos tratamientos, como sabemos, el ejercicio físico se utiliza como reforzador, es decir, si se gana peso, se permite que la persona realice determinada actividad física moderada, porque resulta reforzante. Sin embargo, como hemos visto a la hora de estudiar el DSM, la hiperactividad no constituye un criterio de diagnóstico, no es un síntoma nuclear de los trastornos de la conducta alimentaria. Y en esta diapositiva lo que presento es, básicamente, muy en esencia, en qué consisten los modelos de investigación animal sobre anorexia en concreto, ¿no? En ratas de laboratorio se somete a los animales a una restricción experimental de la alimentación. Eso produce una disminución calórica en las ratas. Eso lleva a los animales a una necesidad de incrementar la temperatura corporal. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Si los animales tienen en sus jaulas una rueda de actividad como la que se presenta en la foto, si no tienen una rueda de actividad, los animales tratan de adaptarse para, tratar de mantener el peso y sobrevivir. Sin embargo, curiosamente, si los animales que tienen privación alimentaria con el consecuente decremento del nivel calórico en el organismo, si tienen una rueda de actividad, se ponen a hacer una actividad frenética, incrementan mucho su nivel de actividad. Eso, a la vez, supone una disminución de la ingesta de alimentos, es decir, más corren, menos comen cuando la comida está disponible. Y se produce un círculo vicioso entre ambas cosas, más corren, menos comen, más corren. La hipótesis sería que lo hacen para mantener el nivel calórico, el nivel de calor. Llegan a morir estas ratas en menos de una semana. Mientras que las otras, las que no disponen de esa rueda de actividad, pues tratan de adaptarse. Se ha observado también que la elevación de la temperatura ambiental reduce la actividad, es decir, si subimos el nivel de temperatura en las jaulas, la actividad en la rueda disminuye. Se incrementa la ingesta, una vez que hemos subido la temperatura, y recuperan el peso. Bueno, es un modelo experimental que habrá de demostrar su validez en el campo de la clínica. Una cosa es que esto se demuestre en animales y otra cosa es que esto tenga validez en el terreno de la clínica. Entonces queda ahí planteada la pregunta, ¿el tratamiento por calor se podría extrapolar a algunos pacientes? Bueno, hay investigación al respecto. A modo de ejemplo me voy a centrar en un modelo teórico sobre la bulimia nerviosa, en un modelo teórico holista, es decir, en el que se contemplan multiplicidad de variables, ¿verdad?, de todo tipo, tal como hemos señalado anteriormente. Me voy a centrar en el modelo del desarrollo y mantenimiento de la bulimia desarrollado por Peterson. Básicamente plantean variables temperamentales que interaccionan con experiencias del ambiente, ¿verdad?, experiencias psicosociales,
Eso generaría una serie de cogniciones, de pensamientos y de emociones que, a su vez, este modo de pensar, ¿verdad?, generaría dificultades a la hora de establecer un vínculo de seguridad interpersonal adecuado, y todo ello sería mantenido por problemas en las relaciones interpersonales y dificultades para pensar de un modo adecuado y sano. En cuanto al temperamento, este modelo contempla, es decir, en cuanto a nuestro, vamos a decirlo de manera imprecisa, en cuanto a nuestro modo de ser, en cuanto a nuestras disposiciones, este modelo contempla el exceso de sensibilidad interpersonal de estas personas, ¿verdad?, y un exceso de miedo a sufrir daño. Esto interaccionaría, ¿verdad?, con posibles variables ambientales, como por ejemplo, rechazo y críticas de otros. Ser adoptado parece ser que también sería una variable que interaccionaría. Eso no quiere decir que todos los adoptados vayan a tener este tipo de problemas o que todos estos problemas se produzcan en adoptados. Lo que se está diciendo es que esa puede ser una variable, ¿no?, en algunos casos. El haber sufrido abusos sexuales en la infancia, tener una historia familiar de uso de sustancias y trastornos del estado de ánimo, ya lo hemos señalado anteriormente, tener un ambiente familiar conflictivo y no protector y con vínculos inestables y otras variables. La interacción entre las variables temperamentales y psicosociales que hemos señalado llevarían a disfunciones cognitivas, emocionales, conductuales y relacionales. En particular se hace hincapié en este modelo en la autodiscrepancia. ¿Qué es la autodiscrepancia? Pues es que la persona percibe una discrepancia entre mi yo actual, el cómo yo soy, y el que desearía ser. Esta discrepancia entre lo que soy y lo que desearía ser genera distrés, genera malestar, en concreto miedo a no conseguir el yo que deseo, ansiedad y depresión, baja autoestima, insatisfacción corporal. Y este distrés, estos factores de distrés, pueden llevar a 3 estilos de autorregulación. 1, la autoculpa, ya que no soy quien desearía ser y me autoculpo por ello. 2, el autocontrol, para lograr la perfección, ese yo ideal que me gustaría, y con ello reducir la discrepancia. Y el autodaño, para reducir la discrepancia, es decir, me daño a mí mismo, ¿verdad?, al punto que puedo llegar a morir, pero me daño a mí mismo con ese tipo de pautas alimenticias, ¿verdad?, con esos efectos tan graves que se realizan sobre el organismo, con tal de reducir esa discrepancia entre mi yo actual y mi yo ideal. La autodiscrepancia entre el yo actual y el deseado también elicita un miedo a la crítica y al rechazo, y con ello a no poder establecer vínculos con los demás. Y ese miedo me lleva a distintos posibles patrones interpersonales. Uno de ellos es la sumisión a los demás para evitar que me abandonen. Otro posible es el retraimiento, la huida, para evitar compromisos con los demás. Es decir, puedo ser sumiso a los demás para que me quieran, puedo alejarme de ellos, o atacar, sobre todo cuando perciben que los demás se alejan de ellos, ¿no? Este ataque sería más propio en bulimia nerviosa acompañada de impulsividad, con altos niveles de impulsividad, o que en su caso los bulímicos tengan trastornos de personalidad del clúster B, es decir, rasgos antisociales, de límites de personalidad, histriónicos o narcisistas. En su conjunto, los 3 estilos de autorregulación y los 3 estilos interpersonales, como hemos visto, surgen, se desarrollan para disminuir el distrés que se genera entre el yo actual y el yo ideal. ¿Recordamos? Para eso se generan esos 3 estilos de autorregulación que hemos señalado y esos 3 estilos interpersonales que hemos señalado. Pero claro, en realidad, como ocurre por otro lado con todas las patologías, aquello que el paciente piensa que es la solución se constituye en un nuevo problema, no soluciona en realidad las cosas, ¿verdad? Las empeora, de hecho. A su vez, los factores socioculturales refuerzan las creencias de que el bajo peso y la forma corporales mejorarán el self, mejorarán el yo, mejorarán mi imagen. La disminución del peso reforzará, se verá autorreforzada porque reduce la discrepancia entre el yo actual y el yo ideal. La deprivación nutricional lleva al atracón, y el atracón
Se reforzará porque alivia el hambre de forma inmediata, es un círculo vicioso, el atracón alivia el hambre de forma inmediata, pero bueno, eso a su vez me llevará posiblemente a conductas purgativas. En definitiva, el ciclo de atracones y purgas se mantiene también por mecanismos fisiológicos y neuroquímicos, además de por mecanismos psicológicos. Bien, dentro de los modelos holistas, y hablando muy en general, ¿verdad?, ya no hablo solamente de bulimia, en cuanto a las variables cognitivo, afectivas y conductuales, se han contemplado distintas en la investigación: miedo, ansiedad, depresión, culpa, alexitimia, baja autoestima, perfeccionismo, impulsividad, agresividad, problemas con la imagen corporal, rasgos obsesivos, timidez, dependencia. Vamos a centrarnos, y ya termino, en las influencias interpersonales. El 75% de los pacientes diagnosticados han experimentado un estresor, algún tipo de estresor, el año anterior al comienzo del trastorno. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de variables predisponentes, de disparadores o precipitantes, ¿verdad? Bueno, estamos hablando ahora de variables precipitantes. El 75% de los pacientes diagnosticados han experimentado en el año anterior algún tipo de precipitante, algún tipo de acontecimiento vital estresante, lo que se llaman sucesos vitales estresantes. Los más relevantes se encuentran en el ámbito de las relaciones con amigos y con familiares, es decir, los eventos estresantes, disparadores más importantes, no los únicos, tienen que ver con algo interpersonal, algo que tiene que ver con las relaciones con los amigos o con los familiares. Las influencias interpersonales inciden en la imagen corporal, lo sabemos, y la autoestima, y estas a su vez en los trastornos de la conducta alimentaria. Y estas influencias interpersonales pueden ser directas, por ejemplo, críticas o burlas, o indirectas, comentarios ambiguos, lenguaje paraverbal, modelado, es decir, otras personas sirven como modelo a lo que ha de ser mi comportamiento. Influencias interpersonales entre iguales. Existe amplio apoyo científico para la influencia de las burlas de los compañeros y amigos, y en segundo lugar de los hermanos. También las tendencias a comparar la propia apariencia con la de modelos. Modelos pueden ser iguales, pueden ser también modelos de moda, etc. Y hay también un apoyo empírico para el efecto de modelado entre iguales. Curiosamente, las amigas de la pandilla de adolescentes exhiben niveles semejantes de preocupación por la imagen corporal, niveles semejantes en restricciones dietéticas y control de peso, es decir, hay una especie de contagio, no que estamos diciendo que todos los miembros de una pandilla lo tengan, pero hay una cierta correlación entre los niveles de estas variables dentro de una pandilla. Y finalizo con la influencia de los padres. Hay tres hipótesis fundamentales sobre la influencia parental. Un efecto de modelado, es decir, los padres servirían de modelos sobre la imagen corporal de los hijos y las conductas alimentarias. Aparte de servir como modelo, existirían algunas actitudes de los padres, por ejemplo, burlas y críticas hacia el peso, la forma corporal y la dieta de sus hijos. Y un tercer ámbito de influencia serían las influencias de las discusiones parentales en las conductas de riesgo. También la pareja, los miembros del otro sexo ejercen influencia sobre la alimentación, el ejercicio y la satisfacción corporal del otro miembro, y la insatisfacción corporal está correlaciona de hecho con la insatisfacción en la relación. Y bueno, como creo que he llegado a mi tope de tiempo, no obstante daré una pequeña nota porque he visto un poco el programa. 5 minutos más. ¿Sí? Bueno, de todos modos, una simple nota ya sobre tratamientos. Ustedes saben que existe un movimiento desde los años 90 que comenzó en Estados Unidos que se denomina terapias basadas en la evidencia científica o terapias sustentadas en la evidencia científica o terapias de apoyo empírico. En ese sentido, desde los 90 se incrementaron los estudios, los ensayos controlados y los estudios metaanalíticos, y los resultados de esos estudios se plasman en guías de tratamiento clínico, guías de práctica clínica que existen en diversas asociaciones médicas y psicológicas del mundo, ¿verdad? Existen guías para muy diversos tipos de trastorno. Existen guías en la APA, existen guías en el NICE, existe la guía Crochan, existen guías en distintos ministerios de salud de distintos países, o de asociaciones de pacientes, o asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. En esas guías lo que se nos presenta son las terapias que han mostrado, ¿verdad?, en sentido científico, eficacia.
Yo simplemente me voy a centrar en una de esas guías, que es la guía de la APA, en la que se habla de los tratamientos que han mostrado eficacia en la investigación científica para los distintos trastornos. En concreto, en el caso de la anorexia nerviosa, está el tratamiento basado en la familia, que no es un tratamiento de terapia sistémica, no se confundan, hay quien se confunde, no todos los tratamientos que inciden en la familia son sistémicos, ¿verdad? Y es el tratamiento que más apoyo tendría para adolescentes, sobre todo, ¿verdad? Sin embargo, el modelo de terapia cognitivo-conductual pues presenta un nivel de evidencia, bueno, pues más modesto que el anterior, ¿verdad? Y más controvertido. En el caso de la bulimia, hay dos tratamientos que presentan fuerte apoyo empírico, que serían, en este caso sí, el modelo cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal. Y en el caso del trastorno por atracón, los dos tratamientos que tendrían un fuerte apoyo empírico serían la terapia cognitivo-conductual de nuevo, es decir, la terapia cognitivo-conductual sería terapia de elección para la bulimia y para el atracón, no tanto así para la anorexia nerviosa, y en el caso del atracón además la psicoterapia interpersonal, que también era un tratamiento de elección para la bulimia nerviosa. Ustedes pueden entrar en estas guías y ver en qué consiste muy brevemente cada uno de estos tratamientos, y también se tiene acceso a la investigación en la que se basan estos niveles de recomendación. Y bueno, pues con esto, moderadora, quiero terminar, creo que me ha tenido el tiempo. Muchísimas gracias.